Buenos días. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente con vosotros para seguir hablando sobre Moisés. Vimos la semana pasada cómo Moisés se atemorizó y se dijo para él mismo: ciertamente la cosa se sabe. Nos lo cuenta Éxodo 2:14. Y vaya que sí se sabía. Y vaya si tenía razón Moisés para temer. Porque el faraón supo lo que había hecho y buscaba a Moisés para matarle. Pero éste huyó y se refugió en Madián. En este episodio pudiera quedar algo oculto de suma importancia. Ya sabéis, y si no lo sabéis, para eso está el curso de fe católica del que yo formo parte, para contaros que hay citas bíblicas que aclaran otras que son oscuras. Y así vemos en la carta a los Hebreos, que podéis leer vosotros, relacionado con Moisés, cómo por la fe de Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado hijo de una hija del faraón. Y se nos revela en Hebreos 11, 23, 25. Prefiriendo ser maltratado por el pueblo de Dios a disfrutar el efímero goce del pecado. En la fuerza de la sangre hebrea estaba esa voz de Dios a Moisés. Y Moisés sintió siempre que era hebreo de corazón. El Antiguo Testamento nos enseña muchas revelaciones importantísimas para ahora, para el día de hoy. Porque ¿cuántos hombres de hoy han tirado por la borda creencias y sanas conductas recibidas por la familia y por la Iglesia por un puesto relevante en la política o en el mundo empresarial, movidos por ansias de fama, poder y sobre todo dinerito, que es el que hoy triunfa? ¿Sabéis lo que tuvo que renunciar Moisés? Y nadie lo obligó. Es la fuerza de la fe. Dice Ricciotti que según una carta del escriba Paivés sobre la vida en la ciudad de Ramsés, era un lugar magnífico sin par, fundado por el mismo dios Ra, y su estancia allí era deliciosa para la vida. Disponía de los mejores alimentos y vituallas, música, arte, esclavas, recitadoras, parques de peces y pájaros exóticos, huertos con abundantes manzanas, naranjas, granadas, higos, olivas y, cómo no, excelentes vinos. Y parece ser que la descripción se queda corta, deteniéndose en los muchos placeres que se ofrecían y que Ricciotti no los pone. Ahora comprenderéis por qué la cita escuchada anteriormente dice que Moisés prefirió estar con su pueblo.
a disfrutar del efímero goce del pecado? ¿Y cuántos hoy abandonan la fe por irse tras el poder, la fama y el dinero? Moisés huía del faraón y llegó a Madián, al sudeste de Palestina. Sabemos por San Esteban que según las tradiciones judías tenía Moisés unos 40 años cuando esto ocurrió, según en Hechos de los Apóstoles 7:23. Se hizo pastor, fijaros, qué diferencia. Pastor de rebaños de un jeque que era sacerdote de Madián. Y se casó con una hija suya. Y llevando el rebaño de su suegro, que iba pastoreando, se acercó al monte Horeb, el monte Sinaí, el monte de Dios, y vio algo que le chocó mucho. Ahora estamos en una página impresionante del Antiguo Testamento, que es la vocación de Moisés. Poco antes nos dice el Éxodo que los hijos de Israel seguían gimiendo bajo dura servidumbre y clamaron al Dios de sus padres, y sus gritos subieron hasta Dios. Nos lo cuenta Éxodo 2:23. Tomemos nota, porque esta pauta se repite. Hay una situación difícil, nos hace recurrir a la oración y acordarnos de Dios. Eso se está viendo ahora mismo. Hasta que no te llega, como dice el refrán, nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que no truena. Pues hasta que no llegue el peligro, hasta que no se te acaba el placer y la buena situación, no te acuerdas de Dios. Y Dios no deja de socorrer a los que a Él acuden, aunque acudan solo cuando llegan la necesidad. La necesidad que tienen de la ayuda divina. Claro, los que no creen en Dios no recurren a Dios, recurren a otros trucos para salvarse ellos directamente. Siguen engañando, pero al final claudican. Seguimos con Moisés, que vio una zarza que estaba ardiendo. Ardía, pero sin consumirse. Y le llamó la atención. Se acercó y entonces Dios le llamó en medio de esa zarza. Moisés, Moisés. Él contesta, heme aquí. No te acerques, descálzate, que estás en tierra santa. Nos lo cuenta Éxodo 3, 4 al 5. Seguimos viendo que Dios interviene constantemente en la historia de los hombres y lo hace a través de otros hombres llamados a ser intermediarios. Ahora vemos la llamada a Moisés y en la historia continuada pues veremos la llamada a Josué, a David, a los profetas, etc. Y llamadas que a veces se repetirán en medio de teofonías solemnes. Dios, al llamar a Moisés, se presenta como el Dios de sus padres.
Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés, temeroso de ver a Dios, ocultó su rostro. No era para menos. Dios le presenta a Moisés un plan. Y la papeleta que le recomienda se las trae. Es una de esas misiones que para un hombre resultan imposibles. Y por lo que ya comentamos que Dios siempre advierte y anima, pues fijaros, yo soy y estoy contigo. El yo soy era muy famoso entre los hebreos. Yo estoy con vosotros, como les dijo a los apóstoles. Hemos visto que los hebreos seguían oprimidos en la esclavitud. Se creían olvidados de Dios, el Dios de la promesa. Dice el padre croato, es la tensión más desesperada entre la promesa y la realidad. Ellos tienen una promesa de tierra prometida, pero la realidad que están viendo es otra. Que no pensarían muchos de ellos. Pues que Dios nos ha olvidado. Sin embargo, Dios nunca olvida y espera el momento oportuno. Y entre promesa y realidad, otra gran lección propia de la pedagogía divina. Llegará la libertad, pero a través del dolor y lo más aleccionador. Concederá lo prometido tras la libre respuesta humana en la fe. Si no hay una respuesta con fe, no hay solución divina. Tal vez la tensión de los hebreos en Egipto había llegado al límite, a punto de quebrarse. Y es entonces cuando Dios entra en escena llamando a Moisés. He visto la aflicción de mi pueblo y he oído los clamores que le arrancan su opresión y conozco sus angustias. Nos lo cuenta Éxodo 3:7. Y después de repetirle que ha llegado hasta él los clamores de los hijos de Israel, buena prueba de que suplicaban ayuda al Dios de sus padres, fijaros cómo se expresa Dios. He bajado para liberarles de las manos de los egipcios y subirles de esa tierra a una tierra fértil y espaciosa. Éxodo 3:8. He bajado para librarles, dice Dios. Voluntad activa, como si Dios fuese a liberarles sin valerse del sí que tiene que pedirle a Moisés. Menos mal que la revelación es clara. Dicho lo escuchado, Dios dijo a Moisés: ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto, a los hijos de Israel. Éxodo 3:10. Así, como si nada, como si no fuera importante, como decirle, anda, saca a estos pobres oprimidos, quiera o no quiera el faraón, chúpate esa.
Y claro, eso suponía desprenderse de tanta mano de obra sin salario que tenía el faraón. Y eso había que hacerlo, quisiera él o no quisiera él, quisiera o no quisiera el faraón. Pese a su gran ejército de carros, caballos y guerreros armados. Anda, vete a Egipto y libra a mi pueblo. La papeleta era importante, ¿verdad? Veamos con un poquito de imaginación. Si Dios a uno de vosotros os recomienda una misión así, ¿qué responderíais? A lo mejor responderíais como Moisés respondió. ¿Qué dijo Moisés? Moisés dijo a Dios: ¿y quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? ¿Nos lo cuenta Éxodos 3:11. Y eso que nosotros tendríamos ventaja, porque al pobre Moisés, huido de Egipto, le querían matar. Y aunque ya habían pasado bastantes años, no pocos se acordarían de lo que había hecho. Lo que contestaréis vosotros no lo sabemos, pero lo que Dios contestó a Moisés sí que lo sabemos. ¿A que lo sabéis también vosotros? Pues, como lo sabéis, lo dejamos para comentarlo la próxima semana. Así que lo dejamos aquí. Hasta la próxima semana. Que Dios os bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.